Pensaron que me había ido, ¿eh? Bueno, gracias por la presentación, gracias a la Ciudad de Madrid por armar un congreso como este, gracias Enrique, Alicia, a todo el equipo que está detrás de esta organización, por no solamente creer en el retail, sino sentir el retail, y también a la gente que vino de Extremadura, de Canarias, de Burgos, de Pamplona, de Barcelona, de Valencia, de Murcia, de algún otro lugar que han venido, Baleares, pues gran parte de España representada. Gracias por compartir este momento. Voy a agarrar el clicker, el pasador, y les voy a pedir a aquellos que quieran continuar la conversación, más allá de la presentación de hoy mismo, que tomen nota de la siguiente información. Si alguno se queda con alguna duda, se queda con alguna reflexión, se queda con alguna crítica, una recomendación o sugerencia, si alguno me quiere... Bueno, eso no. Lo que sea, acá podemos seguir la conversación, podemos seguir el debate, podemos ir generando cosas nuevas que nos ayuden a todos a seguir poniendo España en el mapa. Tenemos grandes retailers, tenemos muchísimo talento, tenemos mucha gente que está haciendo cosas muy buenas, tenemos que seguir creyendo en el retail, pero ya no encajando, sino destacando, y ya no siguiendo, sino creando. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo, y no asumiendo que otros lo están haciendo por nosotros. Déjenme empezar con una pequeña anécdota que para mí, algunos ya la conocen, otros no, definió, universalizó y globalizó el concepto que hoy quiero compartir con ustedes, que se llama brandofón. Hace exactamente 2 años, 1 mes y 1 día, el concepto brandofón se globalizaba, se universalizaba, se aterrizaba, porque al final los conceptos son interesantes sí y solo si se pueden tangibilizar, llevar a la práctica, llevar al punto de venta, llevar al negocio. ¿Qué pasó aquel 13 de marzo de hace 2 años, 1 mes y 1 día que el mundo no veía hace más de 1400 años? ¿No? ¿Sí? Acento argentino, como ayuda. Europa. El Papa argentino. Por primera vez en 1400 años, por primera vez en 14 siglos, un Papa no europeo era elegido. ¿Qué tiene que ver el Papa Francisco con el retail y con brandofón? Se estarán preguntando ahora mismo. Es una muy buena pregunta. Déjenme explicarles por qué. Brandofón se compone de 3 palabras. La palabra brand, que es la marca, el universo de la marca, lo que en definitiva es la esencia, los valores, el ADN, la promesa de lo que vos ofrecés a ese público y a ese cliente. La segunda parte de brandofón es off, y cuando digo off me refiero a offline, al mundo analógico, brick and mortar, lo tangible, los ladrillos, todo aquello que comprendíamos y que conocíamos casi a la perfección hasta inicios de la década de los 90, en que aparece Internet. E Internet nos lleva al online, no solamente al comercio electrónico, no solamente a la omnicanalidad, no solamente a las redes sociales, a la nube, al Big Data, etcétera, etcétera, sino, como recién se apuntaba, a una nueva cultura y una nueva forma de ver y de entender no solo los negocios, sino la vida. Este brandofón empieza con brand, Francisco. Francisco es una declaración de intenciones. Me quiero volver a acordar de los pobres, me quiero acercar a la gente, quiero ser simple, quiero que se me entienda y quiero hablar con hechos más que con palabras. Decir es mejor que hacer, porque al decir las cosas se dicen solas. Por supuesto que la elección del nombre no fue fácil. La segunda parte es el off, el offline. ¿Cómo se anuncia la elección de un papa desde casi siempre? Fumata blanca, y después ¿qué pasa? Sale alguien al balcón y ¿qué dice? En este caso dijeron Habemus Papam Franciscum. ¿Dónde cambia esta elección papal de otras en cuanto a la construcción de marca, el marketing, la comunicación, la interacción,
y el Nuevo Mundo. Cambien que la Habemus Papam Franciscum no se hace solamente desde un balcón en la Plaza de San Pedro, sino que se tuitea. Y no estoy hablando ni de Coca-Cola, ni de Google, ni de Starbucks, ni de Intel. Estoy hablando del Vaticano. Quiero decir que una de las organizaciones más longevas, a la vez que más conservadoras del mundo occidental, entiende que la estrategia Brandofón no es una opción, sino que es una realidad. Y quien no la asuma, quien no la incorpore, quien no la tangibilice, tendrá serios problemas para moverse en lo que llamamos la era digital. Entonces hoy no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de una idea, he venido a hablar de un concepto y he venido sobre todo a hablar de una forma de hacer marca en el sector retail. Porque hemos hablado de Big Data, hemos hablado de multicanalidad y unicanalidad, hemos hablado de un montón de innovaciones que todas tienen sentido si están alineadas detrás de una sólida, consistente, constante y coherente estrategia de marca. Porque hoy por hoy, al final del día, los retailers o son baratos o son diferentes. Si competís en el sector precio, tu marca es importante hasta cierto punto. Pero si querés ser diferente, tenés que trabajar ese branding de manera coherente, constante y consistente. Me gusta decir, cuando veo estas imágenes y recuerdo la Plaza de San Pedro allá en 2013, de que se acabó esta era de cambio. Ya estamos en una era nueva, esta era nueva que me gusta llamarla la era digital. Y dentro del mundo de las marcas, dentro del mundo del retail, la mayoría de los aspectos esenciales a la hora de construir una marca memorable y relevante no son nuevos, son viejos. Aunque hoy en Twitter ustedes lean mucho sobre storytelling y sobre shopping experience y customer journey, todo esto es viejo, solo que ahora se le empieza a dar la relevancia y el valor que antes no se le daba. Aspectos como las ideas, las emociones, la experiencia, el ser reconocido en un mundo cada vez más comoditizado, es lo de siempre. Lo que de verdad cambia, o mejor dicho, lo que de verdad es innovador, es lo digital. Y este universo digital no es un mundo alejado ni lejano, sino que es un mundo que se integra a todo lo demás. Me gusta hablar del siglo del Y. El siglo XX fue el siglo del O. Eras comunista o capitalista, eras del norte o del sur, eras rico o eras pobre, todo era O, todo era diferencias. La era digital es la era del Y. De sumar, de integrar, de multiplicar, de complementar, de retroalimentar. Si se entiende esto, estamos en un muy buen camino. El I es un todo, no son partes ya de un mundo distinto. Es la integración en todos los espacios, en todos los momentos, en todos aquellos puntos de contacto, momentos de la verdad o como quieran llamarlos, entre la marca y sus clientes o sus consumidores o sus potenciales clientes o consumidores. Y todos aquellos que trabajamos en retail, sabemos que solamente se puede estar en retail si se ama el retail, porque el retail es duro. El retail no duerme, no descansa, no tiene vacaciones, no tiene puentes, no tiene descanso. Por eso, para que haya un retail exitoso y haya un retailer exitoso, tiene que haber pasión. Si no, es muy complicado poder transformar este mundo de interacciones con personas, donde las nuevas catedrales del siglo XXI son cada vez más los malls, los centros peatonales de las ciudades, los parques comerciales reconvertidos. Estamos hablando de nuevas catedrales, donde lo que la gente está buscando es algo distinto a lo normal, distinto al usual, romper con hábitos y costumbres. No comprar productos, sino consumir experiencias. Incluso en aquellos lugares que apuestan por precio. Es alucinante que en pleno siglo XXI haya empresas, directores generales o dueños que sigan pensando que se trata de una competencia entre el offline y el online. No existe esa competencia, salvo en aquellas mentes que lo entiendan así. Todos aquellos que crean que seguimos en el siglo del O y en el I van a tener un problema muy grande, van a fallar estrepitosamente. Por supuesto que estos son procesos y no sucesos.
No es fácil cambiar la mentalidad de aquellos que durante tantos años o décadas vinieron haciendo lo mismo una y otra vez. Por eso es importante, a veces, parar un poco la pelota, repensar, reorientar, redirigir, reimaginar, para evitar el fracaso. Estamos hablando de esto, de una marca en un ámbito cada vez más transversal y cada vez más en contacto con la gente, que quiere conectar, que quiere vender, que quiere dar recompensas, que quiere dar un buen servicio y da igual en qué lugar y en qué punto se hace. Sin coherencia y sin consistencia es muy difícil de lograr y de alcanzarlo. Para Semana Santa tuve la suerte de ir a Roma y miren lo que me encontré en el Trastevere. Un ejemplo brandofón espectacular. Vendedor ambulante de artesanías que incluía, para continuar la conversación, su página de Facebook y su Gmail por si alguien quería mandarle un reclamo o un agradecimiento. El mundo brandofón va desde lo más pequeño hasta lo más gigante. El retailer más grande del mundo, probablemente, cuyos empleados, si formasen parte de un ejército, serían el segundo ejército más grande del mundo, detrás del de China, dice claramente: tienda digital y física son una. No hay más separación, no hay más división. Ahora bien, recién se le comentaba, queremos seguir viviendo esa experiencia. Nos gusta ir de compras, a algunos más que a otros. ¿A los hombres les gusta ir de compras? ¿Sí? ¿Levanta la mano el hombre que le gusta ir de compras? Muy bien. ¿Levanta la mano la mujer que no le gusta ir de compras? Que no le gusta ir de compras. Ah, muy bien, perfecto. Los puntos de venta se van a transformar cada vez más en tres cosas: flagships de marketing, espacios experienciales y centros logísticos para entrega y recogida. Se repiensa también el espacio físico. Esto no significa ni muchísimo menos que vaya a desaparecer. Es más, el punto de venta físico no va a desaparecer aunque Internet y la venta online siga creciendo al nivel y a los números en que está creciendo. Pero así se integra todo, incluso en el espacio físico, al igual que está tratando de llevar esa experiencia a otros ámbitos. ¿Se imaginan yendo a comprar y que los atienda una dependienta robot? ¿Cómo lo ven? ¿Les gustaría? ¿Sí o no? ¿No? O tal vez sí. Hay gente que le gusta la intimidad, hay gente que no le gusta que le hablen, hay gente que le gusta que la mimen, hay gente que le gusta hablar de todo. Esto está pasando hoy, pero hasta los robots y su inteligencia artificial, si no generan empatía, si no sonríen al cliente, si no abrazan al cliente, si no lo hacen sentir importante, es una inteligencia artificial que no es tan inteligente. Tenemos grandes retailers ante grandes desafíos que van mucho más del cambio cultural, sino también que el cruzar las fronteras hace que te aparezcan competidores impensados. Esto no pasa solamente en España. Si ustedes van a París, se van a encontrar con grandes almacenes que a menos de 100 metros tienen grandes competidores. Esto es una inspiración que viene de China, que cuando le dijeron a los chinos que había un concepto, que había una legislación, que había una forma de entender el mundo del retail que se llamaba copyright para defender ese derecho, esa innovación, ese pensamiento, ellos dicen que entendieron mal y lo evolucionaron a esto mismo. Todo es respetable. Ahora bien, si tu marca pretende ser lo que no es, te va a llevar a lugares que no querés ir. Y hay un comercial que me parece fabuloso, que explica muy bien cómo si cada cual atiende su juego, le va mucho mejor que si uno trata de aparentar ser lo que en realidad no es. Cada uno su personalidad y cada uno atendiendo de manera coherente lo que representa, lo que es, lo que comunica y lo que construye. Hablamos de fenómenos como desintermediación y en 2015 vemos cómo
modelos como Uber, Facebook, Alibaba o Airbnb terminan de consolidarse. Y lo curioso de esto, si lo leen, es que Uber hoy es la compañía de taxis más grande del mundo y no posee ningún vehículo. O por ejemplo, Airbnb, el proveedor de alojamientos más grande del mundo, no posee propiedades inmobiliarias. Es importante entender lo que decíamos acerca del cambio de era. Y me parece que a pesar de que ya se mencionó, es importante recalcarlo. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global lo toma la mujer. ¿Alguien lo duda? Porque no escuché nada. ¿Alguien piensa que el 80 se queda corto? Levante la mano. Me parece muy bien. Yo también la levanto, ¿eh? Yo creo que estamos entre un 95 y un 99%, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que mantener cierta hidalguía ahí. La mujer es la que manda, la mujer es prescriptora, es decisora y es decisiva. Si las marcas lo entienden, las marcas tienen una posibilidad de éxito mayor. En Estados Unidos, 8 de cada 10 productos que se lanzan y fracasan es porque no contemplaron la importancia de la mujer. Así que tenerlo claro, estamos avisados. ¿Cómo tienen que actuar las marcas en este nuevo ecosistema que estamos vislumbrando? Que recién es la punta del iceberg. A pesar de que llevamos 25 años con Internet, recién estamos empezando a entender el nuevo ecosistema. Recién estamos empezando a dominarlo. ¿Creen que estamos dominando? ¿Sí? ¿Qué estamos aprendiendo? Tiendas que son ahora tiendas 24 horas, ya no se cierra, se trabaja y se vende, mejor dicho, las 24 horas, ayudando a la gente a comprar donde conecta y a conectar donde compra. Es así de sencillo de decir y un tanto más complejo de aplicar, pero así es como debería ser el fenómeno. Y cuando hablamos de grandes marcas, no hablamos de grandes organizaciones con miles y miles y miles de empleados, hablamos de un espíritu, de una actitud, de una misión y de una pasión. Ese es el tamaño relevante. Por eso están emergiendo tantos conceptos nuevos, desde pymes de distintos lugares de la geografía española, que empiezan a ser modelos exitosos. No por el lugar y no por el tamaño, sino por la forma de entender el negocio, el cliente y el futuro. Claro, si te pongo el ejemplo de Apple, vas a decir, eso es muy fácil de poner como ejemplo. Simplemente lo pongo en este sentido. No se trata de copiar modelos existentes solamente. Cuando vos querés copiar modelos existentes, lo que pasa es que terminás quedando un poco en ridículo, a veces. ¿Por qué no crear modelos nuevos? ¿Por qué seguir la estela de otros que ya crearon? ¿Por qué no imaginar un escenario diferente donde vos, que conocés también a tu cliente o a tu mercado, te animás a romper moldes? Oh, zona de confort, oh, seguridad, oh, inversores. Hoy por hoy, la valentía, la creatividad, la innovación, el romper moldes, pagan muy buenos dividendos. Y todos los que trabajamos en el mundo de las marcas, sea en retail o en nuestros ámbitos, entendemos muy bien las dificultades a las cuales ustedes se enfrentan. A la izquierda del monitor tenemos el brief del cliente. Nos queremos comer el mundo. A la derecha, la realidad. El budget, ¿no? El presupuesto. Pero está bien, es importante la actitud. Lo importante es que si queremos alcanzar objetivos, seamos realistas con esa propuesta de valor que queremos dar. Y hoy no alcanza con saber. Para mí hoy vale más saber hacer que saber. El que sabe hacer, y lo más importante de todo lo que pase hoy y mañana en este congreso es cómo aterrizo todo lo que escucho. Sea nuevo lo que me dicen o sea viejo lo que me dicen, al menos me están recordando cosas que olvidé y que puedo aterrizar para poner en valor y para otra vez recobrar o seguir en esa senda del éxito. El mundo brandofón está muy bien representado en este ejemplo. Esto es Google Street View mapeando un desierto. ¿Sí? Abajo de la pantalla tiene el camello, que sería el off, y arriba del camello el on. Trabajan juntos, integradamente, da igual el lugar del mundo donde estés. Si tenés una conexión a internet, ideas buenas, bien aterrizadas y un equipo competente y apasionado, la distancia no es un problema. España hace poco tiempo vio cómo una enfermera estaba infectada del ébola, pero la mayoría de nosotros no le tuvo miedo al ébola, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes están quedando ahora mismo sin batería, ¿entran en modo pánico?
Si salen de su casa sin su teléfono inteligente, ¿entran en modo pánico? ¿Cuántos son capaces de no volver a su casa por un hijo, por una cartera o por la calefacción prendida? Pero por el móvil vuelven todos. Todos los presentes en esta sala, excepto el 10%, si tienen un smartphone, no se separan de él las 24 horas del día a menos de 1 metro. Y el 50% de ustedes duerme con el smartphone en la mesita de luz. El otro 50% lo apaga para dormir. ¿Sí o no? Este mundo smartphone, este mundo selfie, palabra elegida, la palabra del año 2014, este mundo de las imágenes, donde el ojo procesa 60.000 veces más rápido una imagen que una palabra, donde el logo empieza a ser irrelevante y el lenguaje visual y lo que se proyecta a partir de los 5 sentidos es lo que cobra relevancia, nos muestra un mundo interconectado, un mundo hiperconectado, un mundo que es una especie de suma de soledades, donde no sabemos quién fotografía a quién y quién está compartiendo qué. ¿Pueden decirme ustedes quién es el emisor del mensaje en esta foto? Todos estamos sacando fotos, todos estamos compartiendo imágenes. Antes éramos lo que teníamos, ahora somos lo que compartimos y nos definimos a partir de esas fotos y esas imágenes. No todos, pero sí una gran mayoría. Es el mundo que estamos creando. En Roma, cuna de la civilización o parte de la cuna de la civilización, ¿saben cuál es la palabra más hot en el retail romano? Selfie, selfie. Ustedes caminan por las calles de Roma y se escuchan selfie, selfie. Y venden los selfie sticks en todas las esquinas de Roma. Por supuesto no pagan factura, ni impuestos, ni nada, ¿no? Pero están por todos lados. El selfie stick es parte de una nueva cultura que puede gustarnos o disgustarnos, pero que está presente en nosotros. E ignorar las culturas y las tendencias que están presentes es ignorar a nuestro cliente, es ignorar una nueva realidad, una nueva dimensión que puede ser bella o no bella. Semana Santa, ¿no? Que acaba de terminar. No sé por qué se ríe. Esta es la era digital, damas y caballeros, esta es la era brandofón, donde muchos clientes, consumidores o dueños de empresas han dejado de disfrutar para compartir, han dejado de aprovechar el momento para subirlo a su Facebook, a su Twitter, a su Instagram o a su Pinterest. Andy, todo fenomenal, estamos de acuerdo con vos en casi todo, pero ¿cuándo arrancamos con esto de lo digital? Ya es tarde. El mejor momento para haber empezado fue hace varios años. El segundo mejor momento fue ayer. El nuevo mejor momento es hoy. Y una mala noticia, no existen las condiciones ideales. Si están esperando a ver si gana Podemos o no, si Merkel se va o no, si Hillary Clinton se transforma en la primera presidente mujer de Estados Unidos, no esperen. El mundo no espera, el retail no espera, la gente no espera. La gente es rica en información y pobre en tiempo y no tiene tiempo de esperar. Así que hay que salir de esa mal llamada zona de confort, aunque hay parte de la zona de confort que es muy agradable, pero sí ir a romper moldes nuevamente, pensar diferente. Si no somos capaces de hacerlo solo, busquemos ayuda afuera, colaboración afuera. Hay mucho talento en este país, en muchos sectores y en muchas industrias que pueden aportar mucho valor añadido a la construcción de un retail más potente, más sano y más rentable, sea donde sea. Esta nueva era, donde vemos que hace 2 días o 3 días la Agencia de la Aviación Federal de Estados Unidos autorizó las primeras pruebas comerciales para drones. ¿Sabían? Vamos a empezar a recibir paquetitos en drones. Vamos a empezar a viajar en taxis sin conductores. ¿A qué mola? ¿Alguien quiere a los taxistas? Hay muchos que sí, hay muchos taxistas que molan, pero algunos tienen un humor importante. Estamos hablando de millones de preventa de un producto totalmente innecesario, pero que se ha transformado en una gran necesidad para muchas personas. La tecnología se está transformando en nuestra piel, porque nos acompaña en todo momento, a todos lados, a toda hora. Da igual que seas millennial, generación Y, X, Y o V o P. Todos estamos con la tecnología. El consumidor digital ya está acá. Todos y cada uno de nosotros, de manera intuitiva, natural o forzada, somos parte de esta realidad.
Somos parte de una realidad donde el Wi-Fi significa vida, donde no estar compartiendo significa agobio y donde ahorrarse unos pesos es capital para todos. Ahora bien, lo digital, hasta el año 2014 ha estado muy bien. Twitter o Facebook, el mayor desfile de egos de la humanidad. Ahora bien, empezamos a dar utilidad a lo digital, empezamos a tangibilizar esa inversión en tiempo, recursos y dinero, evolucionamos del like, me gusta, al buy, me compra. Si en definitiva, ¿para qué existe una marca si no es para vender? Si no es para ganar dinero, si no es para ser rentable. Es decir, lo digital no es una moda. Lo digital es el equivalente a la electricidad hacia fines del siglo XIX. No vino y se fue, vino y se quedó. Internet viene y se queda. Por eso entender estos conceptos y entender que no se puede cambiar es una falacia. Hay que empezar a decir, se puede cambiar. Se puede evolucionar. Se puede ser transgresor o revolucionario. Y cuando te digan, no se puede cambiar, tú les dices, ¿no se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Decían, por ejemplo, que Apple no soportaba Windows. Se dicen muchas cosas, no crean todo lo que se dicen. Si ustedes creen en lo suyo, hay que avanzar. Ejemplos de libros electrónicos, que 1 de cada 3 que se venden ya son electrónicos en Estados Unidos. Vemos cómo la embajadora de Estados Unidos en Suiza jura sobre una Biblia en un Kindle, en un claro ejemplo grandofón, y además es tuiteada por la embajada americana en Londres, porque el contenido es importante, donde hay gente que trata de meterse en la era digital con dificultad, pero lo intenta. Hay gente que le pone garra y actitud, es importante. El que no patea penales seguro que no hace goles. Puede que no erre, pero seguro que no hace goles. Preguntas para llevarse a casa. Háganse estas preguntas en casa, o en la oficina, o en la empresa, o en el avión, o en el AVE, o en el tren, o en el coche, bueno, se va manejando o no, por supuesto, de regreso a casa. Fíjense cuántas de estas respuestas están alineadas con su estrategia de marca, con su estrategia de branding, con su estrategia de negocio. No vale decir único, porque único no es nada, todos son únicos, con lo cual eso no es un diferencial. ¿Sí? No respondan único a todo porque no vale. ¿Sí? Vuelvo a repetir porque es importante que no lo olvidemos. Ya estamos en una nueva era. Y esta nueva era necesita de nuevos pensamientos, de nuevos conceptos, de nuevas estrategias. No se pueden descubrir tierras nuevas, territorios nuevos usando mapas viejos. Tenemos que utilizar mapas nuevos y para eso tenemos que resetear. Sin embargo, dentro de todo este mare magnum de cambios hay algo que no cambia. Cambiará el consumidor como tal, pero no la persona. La persona sigue siendo la misma, con los mismos deseos, con las mismas necesidades, con los mismos miedos, con las mismas alegrías y con los mismos temores. El ser humano es 99,99% vacío energético. Somos lo que sentimos. Todo esto que ven es el packaging, pero no es lo que somos. Si ustedes piensan en el branding trata de hacer tangible lo intangible. Aquello que prometemos, ese ADN, ese alma que está alrededor nuestro como organización, hacerlo tangible. Piensen rápidamente en 3 cosas positivas para ser tangibles. Por ejemplo, ¿quién se anima? Felicidad, alegría, amor, sueños, desafíos. Bueno, voy a cambiar la pregunta. Piensen en algo intangible, negativo, que los frena y que los detiene. Siempre pasa lo mismo. Es mucho más fácil identificar el miedo que lo positivo. Es mucho más fácil encontrar la excusa que el proyecto. Porque nos han formateado así, no es culpa de ninguno de nosotros. Vivimos en un sistema que no promueve la educación, sino la educastración. Está penalizado el error, está penalizada la equivocación. Y si no nos dejan equivocarnos, ¿cómo aprendemos? Joyce decía que los errores y las equivocaciones son el umbral del conocimiento. Y ahí es donde nace la experiencia, la creatividad, la imaginación. En cualquiera de las ciudades representadas hoy acá, esto es lo que pasa en un día común. Cada uno de ustedes sale con su teléfono de su casa, va a su trabajo y entre que se despierta y se va a dormir, interactúa con una media de 5.000 marcas por día. 5.000 impactos de marca por día, que hace 30 años era menos de la mitad.
El entorno es cada vez más competitivo, más complejo, pero a la vez cada vez ofrece más oportunidades. ¿Saben cuánto retienen ustedes en el inconsciente al final del día de estos 5.000 impactos de marca? 0,2%. 0,2%. Alguno con calculadora que haga el cálculo. Casi nada. Millones y millones de euros que se van. ¿Por qué? Porque la mayoría de marcas elige encajar en vez de destacar. Y si encajás en vez de destacar, sos uno más en esa marea de mensajes irrelevantes que no aportan algo a mi vida. Sin embargo, si tu marca aporta soluciones o simplifica mi vida, o incluso aún más, la mejora, tu marca es relevante. Tu marca es importante, no tu marca en el concepto logo o trademark. Tu marca en el sentido más amplio, tu marca como diferenciadora de un mundo comoditizado. Tu marca entendida como todo aquello que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto, tu tienda, tu centro comercial, tu espacio, tu servicio o tu compañía. Es algo mucho más complejo, abstracto y abarcativo, pero al mismo tiempo mucho más intenso e interesante. Por eso me gusta siempre marcar esta diferencia. Una cosa es conocer una marca y otra cosa muy diferente es sentir una marca. Ustedes, por hacer un pequeño ejercicio, piensen en la marca que más pasión les levanta. Piénsenla y cuando les digo 3, necesito que con un poquito de garra la digan en voz alta para que todos la podamos escuchar, ¿sí? Piensen en aquella marca que les genera un sentimiento, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Ninguna marca genera sentimiento acá? Chao, listo, suspendemos. ¿Qué marca le genera un sentimiento importante? ¿Alguien es del Real Madrid acá? ¿Sí? ¿No? ¿Uno del Real Madrid nada más? ¿Del Barça? ¿Del Atleti? Poco futboleros, ¿eh? Cuando uno siente una marca, que es muy diferente que conocer una marca, se abraza a esa marca. Ya no sigue a una marca, se une a esa marca, es parte de esa marca. ¿Y por qué? Porque todo nuestro entendimiento del mundo es experimentado a través de nuestros sentidos. Max, mi hijo, fanático de los Fruit Loops. Difícil conseguir Fruit Loops en Madrid. Se los tengo que traer de cuando hago viajes al exterior. Llevo 2 maletas, una con cosas de trabajo y una vacía para traer Fruit Loops. Eso es sentir una marca para Max. Estamos hablando del mundo visual, donde el 70-80% del streaming de internet dentro de 2 años va a ser vídeo, donde tenemos que decir mucho con poco, donde tenemos que ser lo suficientemente potentes para que la gente sea parte de nuestras historias, para que quiera ser parte de nuestras experiencias, para que no solamente nos elija o nos siga, sino que se una a nosotros como parte de algo más importante. Espacios del retail que puedan incorporar espejos de luces para que la gente juegue mientras va al baño y no sean pasillos oscuros y tenebrosos. Que escaleras de cemento asquerosas y viejas puedan tener escaleras musicales para que la gente y los niños puedan jugar y entretenerse. O papeleras con sonido para que la gente pueda volcar esa basura en ese lugar y encima ahorrarse plata con Specialty Leasing, donde la marca se transforma en un icono porque la gente la adopta. La adopta porque es parte de su historia y de su experiencia. Y esto no hay que ir a buscarlo ni a Londres ni a Nueva York. Esto pasa en Huelva, por ejemplo. Porque cuando uno tiene una visión de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas bien, puede aterrizarlo, puede materializarlo. Y todo lo que estamos viendo hoy acá no se tiene que organizar de esta manera tan prolija. Omnicanalidad, Big Data, mujer, no. Esto es parte de un todo, integrado, conjugado, que sume, que use la I como elemento integrador, complementario y sobre todo entendiendo que la tecnología es útil si y solo si está al servicio de las personas. ¿Cómo se relaciona tu marca con las personas? Es lo que va a determinar ese futuro de tu marca. Porque como decía, la gente ya no sigue a las marcas, se une a ellas. Ya somos parte de esto. Hay un vacío existencial tan importante en nuestra sociedad que las marcas, líderes, inteligentes, osadas, valientes, están ocupando ese vacío. No se trata de ser grande en tamaño, sino en visión y en actitud para ocupar esos tamaños que van dejando el espacio. Se trata de relaciones, se trata de emociones, se trata de experiencias. Y esto no es algo nuevo, es algo de toda la vida.
No se le dio valor, pero debería dársele. Y para esto no hay que ser un experto universitario ni un científico del MIT. Hay que tener empatía. Hay que tener sentido humano. Hay que saber conectar con las personas para entender que la tecnología es buena siempre que sepamos cómo usarla, o tal vez no tan buena en el sentido de que no sepamos cómo usarla. El típico momento bar donde los amigos se iban de caña y ahora se transformó donde los amigos se van de smartphone. Parejas que rompen por WhatsApp. Un 33% más de accidentes caseros en Estados Unidos porque los padres están en su casa con sus teléfonos. Hombre, si están comprando en alguna de vuestras tiendas está muy bien, ¿no? Pero no siempre y no necesariamente. Estamos hablando de herramientas digitales como medios, como canales, como nuevos canales que se integran a los canales tradicionales. El 90% de las interacciones sociales sigue siendo en el espacio físico. Y aproximadamente, según a quien le preguntes, entre el 80 y el 90% de la venta se sigue haciendo en el espacio físico. Esto no significa que hay que ignorar lo nuevo, sino incorporarlo de manera natural e intuitiva y contando con aquellos que nos pueden ayudar a ser mejores. Estoy convencido de que ese Big Data del que se hablaban tiene todo el sentido del mundo si ayuda a personalizar la marca en cada una de las personas que son clientes o consumidores de la misma. Cada uno de nuestros clientes tendrá una tienda a su medida. Y esto que hoy parece un poquito complicado por el tema de algoritmos o de inversiones y demás, no es nada complicado. Es un tema de deseos y de cómo lo aterrizo. Cada persona con su tienda. Usted se entiende muy bien lo que esto quiere decir. Hablamos de departamentos de atención al cliente cuando en algunos lugares se habla de Customer Relationship Management. No atención al cliente, relación con el cliente. El cliente es una persona, es un ser humano, es una mujer, un hombre. Hoy quiere ver al Atlético de Madrid, Real Madrid, o se quiere ir de tapas, o quiere ir a ver el acto de su hijo en el colegio, que tiene sentimientos y frustraciones y alegrías. ¿Cómo conecto con ellos? Hay un montón de tiendas en el mundo que están ayudando a que la experiencia sea memorable y personal. Saben que Disney compró Lucasfilms, ¿verdad? Que es la franquicia de Star Wars. ¿Alguno vio Star Wars de lo que está acá? ¿Sí? Si pudieses elegir un arma para llevarte a tu casa, ¿cuál elegirías? La espada láser. ¿Todos coinciden o la mayoría? ¿Sí? Imagínate que vas a una tienda de Disney y podés armarte de manera customizada la espada láser. Un láser, dos láseres, una manija, dos manijas, color rojo, color verde, color azul. Es la pera. Da igual que tengas 45 años, o 15, o 6, o 50. Todos los que vieron Star Wars quieren ser un poco Jedi. Tenés, por supuesto, un caballero Jedi ahí de rojo que te asesora, que te da algunas lecciones, y luego tenés todos los componentes para elegirlo. Sí, perfecto. Por supuesto, Max, al que le gustan los Fruit Loops, quería ser un caballero Jedi, y al que ve en el segundo plano, que es Felipe, de 16 años, también quería hacerlo. Cada uno se hizo su espada, invirtió su tiempo, se divirtió un ratito, la pasó bien. Al final se trata de esto, no del producto, sino de la experiencia. ¿Por qué? Lo volvemos a poner en la pantalla. Quieren ser parte de las historias, quieren consumir experiencias, quieren ir un poquito más allá. Por eso las marcas del On vienen al Off. Por eso las marcas del On también vienen al Off. Por eso hay fenómenos nuevos, como estos drones, que van a empezar a traer de a poquito muchos productos para que todos y cada uno de nosotros podamos aprovecharnos de esa escasez de tiempo. Por supuesto, todos queremos que nos traigan más cosas, no todo es entregable y no todo es dable. Pero es un mundo nuevo, es un mundo de nuevos canales, de nuevas formas, de nuevas interacciones. Gente que encontrará nuevos trabajos, gente que perderá sus trabajos. Pero indudablemente es parte de una marea que ya existe. Y que esto que parece un poco ciencia ficción será una increíble realidad. Retailers de España, o del exterior si nos están viendo, ustedes tienen ese conocimiento de lo que es el retail y tienen la experiencia de todos estos años. ¿Cómo hacen a partir de ahora para aplicar creatividad y valor añadido, para incorporar lo nuevo, para romper moldes, para ir más allá, para reinventarse y para, en vez de ver a un enemigo en Internet, ver un aliado probablemente el más increíble que jamás hayamos soñado? Me quedan 2 minutos. Así que voy a cerrar con estas ideas. La creatividad es mirar donde todos miran y ver lo que los otros no ven. Y no hace falta hablar solo de tecnología. Es el baño de tu local,
es poder usar esa imaginación para evitar que te tiren chicles al piso, que es lo más difícil de limpiar, con lo cual generás paneles para que la gente pegue el chicle en el panel. Te ahorras una fortuna en limpieza y no queda asqueroso y guarro al piso. Insisto en que la gran marca no es muchos empleados, sino una gran inspiración, una gran visión, una gran forma de hacer las cosas. Una forma simple en un mundo complejo, entendiendo el branding como un activo de negocio que diferencia y que pone en valor. Y mi último mensaje es el siguiente. Volviendo sobre las personas, la mayoría de retailers se quejan de que el nivel de rotación es muy alto. El director financiero y el director general tuvieron esta conversación. El director general le dijo, oiga, quiero más capacitación, quiero más talento, quiero atraer y retener talento. El director financiero, con su cabeza cartesiana, le dijo, pero ¿qué pasa si invertimos en desarrollar a nuestra gente y luego se van? El director general le dijo, ¿qué pasa si no lo hacemos y se quedan? Invertir en la gente es muy importante porque hace empresas sólidas y rentables. El rol del líder, de cada uno de ustedes como líder de su organización, de su mercado, de su tienda de barrio, de su centro comercial, tiene un rol importante, dejando de lado algo que solamente nos hace daño, y se lo dice un argentino. Al final, hagan que la gente se sienta orgullosa y parte de algo más importante. Un líder no genera confianza por decir lo que va a hacer, sino por haber dicho lo que dijo. Y podemos sacar líder y poner marca o negocio o retailer. No se trata de decir, sino de hacer para que las cosas se digan solas. En el pasado, esos empleados eran los embajadores de la marca. Ya no son más. ¿No son más? No. Hoy el empleado es la marca. Y no invertir en esto, y en esta comprensión y en alinearlo de manera consistente y coherente es un riesgo que no vale la pena asumir. Recordemos, el branding es para las personas. Piensen qué es lo que los hace diferentes a ustedes para ponerlo en valor y destacar y trabajar cada día en ello. Y si podemos cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Al final se trata de creer y de crear desde cualquier lugar de España, llámese Canarias, llámese Murcia, llámese Extremadura, Valencia, Madrid o Barcelona. El nuevo consumidor está acá y usa la tecnología como un sexto sentido. La nueva fuerza competitiva es la digital. Reinventar el modelo de negocio para todos aquellos que estén a tiempo, háganlo antes que quede obsoleto. Reinventemos las relaciones con los clientes antes de que sea tarde y reinventemos la forma en que te comunicas con tu marca. En definitiva, tenemos que reinventarnos casi a nosotros mismos. Las cosas en este inicio digital eran tan nuevas que la mayoría no tenían nombre. Y a mí me pareció una buena forma de llamarlo brandofón. Me despido con un solo favor que les quiero pedir. Al final las marcas son en cómo se relacionan con la gente y cómo las hacen sentir. Hay un ejercicio que me gustaría plantearles, si se ponen de pie un segundito, y que tiene que ver con lo siguiente. Por favor, pónganse de pie un segundito, ¿sí? El que está dormido le dan un codazo, lo levantan, ¿sí? El tema es el siguiente. Es muy difícil hablar de la experiencia, hay que sentirla. Y para ello hay un ejercicio que enseñó Paul Sack que es excelente. Si cada uno de ustedes se da 8 abrazos por día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, esto genera un impacto químico en el cerebro que hace que cada uno de ustedes sea más empático, más social, más generoso y más abierto y hace que tu negocio mejore. Como me miran todos con cara de incrédulos, les pido que en vez de tenerlo en palabras, lo ejercitemos. Cada uno agarra 7 personas y le da 8 abrazos de 6 segundos cada uno y cierro mi charla. Por favor, avancen sin miedo en dar 8 abrazos a cada uno de los presentes sin ningún tipo de timidez, por favor. Gracias.